Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a trabajar la integral definida del valor absoluto de una función. Para esto, una integral con estas condiciones del valor absoluto de una función, en términos generales quedaría reescrita como la integral que va de a a b del valor absoluto de una función, el diferencial. Este tipo de integrales, para trabajarlas, no podemos directamente trabajarlas con el valor absoluto. Para esto tenemos que quitar, y digo entre comillas, dicho valor absoluto, y en medio o con una integral definida para quitar dicho operador, nosotros lo vamos a reescribir como la integral que va de a R1 de f de x, dicha integral multiplicada por más menos, seguido de una segunda integral definida, ahora sería menos más de la integral de R1 a R2 de la función f de x, más menos la integral de R2 a R3 de la misma función, y así nos iríamos en una secuencia hasta una última integral que va de Rn hasta b de la función. Primeramente tenemos que observar que la integral definida del valor absoluto de una función se va a reescribir como una serie de integrales con una secuencia con respecto a su signo. Veríamos que si a la primera integral le toca un signo positivo, la segunda sería negativo, la tercera positivo, y así nos vamos salteando. O, en su defecto, si fuera negativa la primera integral, la segunda sería positiva, la tercera negativa, y así nos iríamos hasta la última integral. ¿Por qué es importante trabajar este tipo de integrales de valor absoluto de una función? Porque no hay que olvidar que cuando nosotros estamos realizando una integral definida en el contexto gráfico, tiene una característica acumulativa del valor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo integro desde A, lo voy a poner aquí en la gráfica, hasta una B, voy a tener áreas acotadas tanto en el semiplano positivo como en el semiplano negativo. Y lamentablemente las que están en el semiplano negativo van a ser negativas, numéricamente hablando, lo cual se estaría restando a las áreas positivas. Y no estaríamos calculando un área real si nuestro objetivo fuera eso, calcular un área acotada entre la curva y el eje de las X. Para esto entonces necesitamos aplicar el valor absoluto a la función f de x. Entonces en la gráfica tenemos la curva que representa la función f de x en azul, y entonces si nosotros quisiéramos calcular esa área real aplicando el valor absoluto a la función, gráficamente todos los segmentos de la gráfica que se encuentren en el semiplano negativo van a pasar al semiplano positivo. Como sería ese segmento, tendrían una reflexión respecto al eje de las X, y los segmentos que están en el semiplano positivo quedarían igual. Y ahora sí estaríamos trabajando y calculando solamente las regiones que se encuentran en el semiplano positivo al trabajar esta integral. Siguiente, ¿quién sería R1, R2, R3, etcétera? Van a ser las raíces de la función original, f de x. Entonces tenemos aquí el radio 1, perdón, la raíz 1, raíz 2, raíz 3, hasta una raíz 4. No hay que olvidar que las raíces son los valores que toma la función, bueno, en este caso toma x, para que la función sea igual a 0. Y entonces, ¿cómo quedaría la integral de esta gráfica? La integral definida para calcular el área real. Entonces nos quedaría la integral que va de a a b del valor absoluto de f de x, va a ser igual a, vamos a proponer la misma cantidad de integrales
que la cantidad de segmentos que tiene nuestra gráfica. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. Quiere decir eso, entonces que vamos a poner 5 integrales de la misma función. Sería la segunda, la tercera, la cuarta integral y una quinta integral. La voy a poner aquí abajo. La primera integral va a ser positiva porque el segmento tanto de f de x como el valor absoluto de f de x se encuentra en el semiplano positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se reflejó, y al no haberse reflejado, pues va a quedar como positiva. El segundo segmento, ese sí se reflejó. Podemos ver que el segmento de f de x como el segmento del valor absoluto de f de x, uno se encuentra en el semiplano negativo, abajo del eje de las x, el que está en azul, y el otro está en el semiplano positivo. Entonces, este segmento sí tuvo una reflexión, por tanto se va a multiplicar por menos. El tercer segmento no se reflejó, va a ser positivo. El cuarto segmento sí se reflejó, va a ser negativo. Y el quinto segmento no se reflejó, va a ser positivo. Siguiente, el primer segmento, para calcular solamente esta región, va a ir de A hasta R1. El segundo segmento va de R1 a R2. Y así nos vamos de R2 a R3, de R3 a R4 y el último segmento que sería de R4 a B. Y así entonces quedaría propuesta nuestra integral. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer una serie de ejercicios para que quede más claro cómo trabajar este tipo de integrales. Para esto solamente nos van a decir determinar el área real acotada entre f de x y el eje de las x. Y como primer ejemplo nos da la función f de x igual a 2 menos x en el intervalo de 0 a 5. Entonces para esto, como son ahorita funciones relativamente básicas o sencillas, ¿verdad? Y nos vamos a estar apoyando mucho de la parte gráfica. Entonces vamos a hacer un bosquejo rápido de la función. Vemos que como es una función lineal, es una recta en el plano con cierta inclinación, en este caso su pendiente es de -1, y va a pasar en el eje de las y en el número 2, o en valor a 2. Si hacemos la función igual a 0, para encontrar la raíz de esta función, va a ser en 2, ya tenemos los dos puntos, y vamos a poner de forma punteada la recta, que sería. Y entonces el intervalo va a ir de 0 hasta 5, más o menos. Entonces nosotros calcularíamos tanto esta región como esta región. Si lo hiciéramos directamente y se cancelarían, entonces no nos daría esa área real, o sea, cuánto valen estas dos áreas. Ese vendría siendo el problema. Entonces para resolverlo precisamente vamos a aplicarle el valor absoluto a esta función. Para eso entonces el valor absoluto va a reflejar todos los segmentos que están por debajo del eje de las x, lo va a reflejar con respecto al eje de las x para que pase al semiplano positivo o por encima. Y entonces formarían una v aproximadamente. Esto sería entonces el valor absoluto de 2 menos x, que sería el valor absoluto de f de x. Y entonces ahora sí, las regiones que estaríamos calculando serían esas dos. Ya sería el cálculo del área real. ¿Quién es la raíz? Como habíamos comentado, para esto pues igualamos f de x igual a 0, o sea que 2 menos x es igual a 0, por tanto x es igual a 2. Esa sería la raíz 1. Entonces, nuestra integral del área real
va a ser igual a la integral que va de 0 a 5 del valor absoluto de f de x por el diferencial de x. Así lo vamos a estar trabajando, denotando como f de x. Esto es recomendación, no hay que poner la función todavía, porque bueno, lo vamos a estar trabajando a la par. Entonces, esa integral se va a reescribir como dos integrales. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos segmentos, 1 y 2. Entonces, el primer segmento no se reflejó, va a ser positivo, y va a ir de 0 a R1, que en este caso es 2, de f de x. Segunda integral, que representaría el segundo segmento, como ese sí se reflejó, va a ser negativo, y va a ir de 2 hasta 5, de f de x, por el diferencial. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, la primitiva de f es f mayúscula, que va a estar evaluada de 0 a 2, menos la resultante de la segunda integral sería la primitiva, sería la misma función, f mayúscula, que va de 2 a 5. En este caso también podemos reescribirlo como la primitiva, que va a estar evaluada de 0 a 2. No, todavía no. Vamos a invertir esta parte para que todo sea positivo y nos va a quedar f de x evaluada de 0 a 2 más f de x evaluada de 5 a 2. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente invertimos los intervalos de evaluación, o el uno por el otro, y al hacer esto podemos multiplicar por menos 1 o quitarle un menos 1 a la expresión. En este caso, al invertirla, se va ese menos para convertirse en más. Podemos hacer eso, es una de las propiedades de la integral definida. Esto lo debía haber hecho desde esta parte, pero bueno, también se puede desde aquí. Y ahora sí, entonces, esto también lo podemos reescribir como f de x, o sea, la primitiva, evaluada de 0 a 2 y de 5 a 2. Esto es importante hacerlo para, bueno, no tener tanta escritura. Y entonces, también para que coincidan límites superiores. Siempre es la ventaja de aplicar esta propiedad para quitar los signos negativos. Es otra recomendación. Entonces, nos va a quedar la función evaluada, menos la función evaluada en 0, que sería ese, más 2 veces la función evaluada en 2, que sería por esos 2, menos la función evaluada en 5, que sería por ese término. Entonces aquí no hay que olvidar que los intervalos inferiores van a ser negativos y los superiores van a ser positivos, como queda indicado en cada uno de ellos. Hecho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer enseguida? Vamos a tener que, tenemos la función original, que es 2 menos x, por tanto, la primitiva va a ser 2x menos x cuadrada entre 2. Y nos están indicando que hay que evaluarla en 0, en 2 y en 5. Entonces, evaluada en 0, evaluada en 2 y evaluada en 5. Entonces tendríamos 2 por 0 menos 0 al cuadrado entre 2, todo eso es igual a 0. Siguiente sería 2 por 2 menos 2 al cuadrado entre 2, eso va a ser igual a 2. Y por último tendríamos evaluada en 5, sería 2 por 5 menos 5 al cuadrado entre 2. Eso nos va a dar un total de menos 5 medios. Y ahora sí, ya sabemos cuánto vale cada uno de ellos. Por tanto, sustituimos. Entonces, el área real va a ser igual a menos la función evaluada en 0, menos la función evaluada en 0 nos dio 0, más 2 veces la función evaluada en 2, que va a ser 2, menos la función evaluada en 5. Y en este caso fue menos 5 medios. Resolviendo nos va a quedar 4 más 5 medios, o nos va a quedar, en este caso, 13 medios, unidades cuadradas.
Muy bien, segundo ejemplo. Tenemos ahora la función f de x definida como 2x cuadrada más 3x más 2. Ya vamos a determinar su primitiva desde aquí. Su primitiva, porque lo vamos a editar más adelante, va a ser menos 2 tercios de x cúbica más 3 medios de x cuadrada más 2x. Siguiente, vamos a determinar las raíces de la función para hacer un bosquejo también en la parte gráfica. Entonces la raíz 1, 2, vamos a utilizar la fórmula general que sería menos b, en este caso b vale 3, a menos 2 y c igual a 2. Entonces sería menos b más menos b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Resolviendo nos va a quedar que la raíz 1 es igual a menos 1 medio y la raíz 2 es igual a 2. Entonces ubicamos nuestras raíces, lo voy a poner en color azul. Ubicamos nuestras raíces en los valores indicados en el eje de las x, menos 1 medio por ahí está y 2 por ahí estaría también. También hay que tomar en cuenta el signo del coeficiente que multiplica a x cuadrada, en este caso es negativo y nos quiere decir que la parábola es cóncava hacia abajo, entonces haría algo así aproximadamente. Y el intervalo de integración que nos están dando va a ser o es de menos 1 hasta 3. Entonces tendríamos menos 1, ahí por ahí, hasta 3. Aplicando entonces el valor absoluto, vamos a reflejar los segmentos que están en el semiplano negativo y estaremos calculando esas tres regiones de la parábola. Por tanto, entonces, el área real va a ser la integral que va de menos 1 a 3 del valor absoluto de f de x por el diferencial, y es igual, en este caso, como son tres segmentos, van a ser tres integrales. La primera se reflejó, es negativa, y va a ir de menos 1 a la primera raíz, que sería menos 1 medio de f de x. Segunda integral, que representa el segundo segmento, y como no se reflejó, va a ser positiva, y va a ir de la primera raíz a la segunda raíz, o sea, de menos 1 medio a 2 de f de x, menos, bueno, ya vamos a hacer la secuencia, menos más menos, la integral que va de R2 sería 2 hasta B, que es 3, de la función f de x por el diferencial. Vamos a invertir, aplicando las propiedades de la integral definida, la primera y tercera integral, quedando reescritas como la integral que va de menos 1 medio a menos 1 de f de x. La segunda integral pasa igual, va de menos 1 medio a 2 de f de x, más la integral que va de 3 a 2 de f de x. Por tanto, nos va a quedar la primitiva evaluada de menos 1 medio a menos 1, luego de menos 1 medio a 2 y luego de 3 a 2. Una vez más, como les decía, quedan encarados estos límites de evaluación, que ahora serían límites de evaluación. Entonces vamos a comenzar con este primero, entonces va a ser un veces la primitiva evaluada en menos 1, como está la parte positiva es positivo, perdón, la parte superior es positivo, luego vamos con estos dos, luego va a ser menos 2 veces la primitiva evaluada en menos 1 medio, más 2 veces la primitiva evaluada en 2, menos 1 veces la primitiva evaluada en 3. Trabajamos esa parte, entonces la primitiva evaluada en menos 1 va a ser menos 2 tercios de menos 1 al cubo, como ya tenemos aquí la primitiva, más 3 medios de menos 1 al cuadrado, más 2 veces menos 1. Eso nos daría un total aproximado de 0.16 testado. El 6 es testado.
Luego sería la primitiva evaluada en menos un medio. Ya no voy a poner todo esto para hacerlo más rápido. Nos da un aproximado menos 0.5416 testado. Siguiente, la primitiva ahora evaluada en 2. La resultante de esas operaciones va a ser 4.6 testado. Y por último, la primitiva evaluada en 3 y nos da un total de 1.5. Ahora sí, entonces el área real nos dice que es la función evaluada en menos 1, que nos dio 0.16 testado, menos 2 veces la primitiva evaluada en menos 1 medio, entonces sería menos por menos 0.5416 testado, más 2 veces la primitiva evaluada en 2, que sería 4.6 testado, menos 1 veces la primitiva evaluada en 3, que sería 1.5. Al resolverlo, nos va a dar un total de 9.083 testado unidades cuadradas. Y ese sería el área real de este segundo ejemplo. En este tercer ejemplo, vamos ahora a tener la función f de x definida como x por x más 1 por x menos 2 en el intervalo de menos 2 a 4. En esta función, bueno, ya no la dan factorizada, son 3 factores lineales. Para esto, bueno, podemos observar que las raíces, gracias a que está factorizada, las raíces directamente van a ser 0 por este factor, menos 1 por el segundo factor y más 2 por el segundo factor. Pues si evaluamos esos 3 valores en la función, va a ser igual a 0. Entonces, la primera raíz, voy a ponerla de izquierda a derecha, va a ser menos 1, la segunda raíz es 0 y la tercera raíz es 2. Los vamos a ubicar en el plano cartesiano, específicamente en el eje de las x, menos 1, 0 y 2. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es generar intervalos de valores según las raíces que tenemos ubicadas en el eje. Entonces vemos que existe un primer intervalo que va de menos infinito a menos 1, de menos infinito a menos 1, un segundo intervalo que va de menos 1 a 0, un siguiente intervalo que va de 0 a 2 y un último intervalo que va de 2 a infinito. Vamos a ubicar un valor dentro de esos intervalos. En el primero vamos a ubicar el menos 2. El menos 2 pertenece al primer intervalo. El siguiente, menos 1 medio. En el siguiente va a ser 1. Y en el siguiente va a ser 3. Enseguida vamos a evaluar la función original en los intervalos, solamente tomando en cuenta los signos. Entonces, si evaluamos la función en menos 2, el primer factor evaluado en menos 2 va a ser menos 2, por tanto es negativo. El siguiente factor evaluado en menos 2 va a ser menos 2 más 1, o sea, igual a menos 1, por tanto es negativo. Y el tercer factor evaluado en menos 2 va a ser menos 2 menos 2, igual a menos 4, por tanto es negativo. Haciendo el producto de esos tres nos va a dar que es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser negativo, en ese intervalo la función viene por debajo. Siguiente, vamos a evaluar en menos 1 medio. Entonces el primer factor sería negativo, el segundo positivo y el tercero negativo. Haciendo el producto nos va a dar positivo. Quiere decir que la función viene por esta parte, por arriba. Siguiente, vamos a evaluar en 1. Por tanto, el primer factor va a ser positivo, igual el segundo, y negativo el tercero. Haciendo el producto de esos tres nos va a dar es negativo. En la gráfica, entonces en ese intervalo viene por abajo. Y por último, evaluando en 3, el primer factor va a ser positivo, el segundo también positivo, al igual que el tercero.
Hacemos el producto de los tres y nos va a dar positivo. Entonces la gráfica se va a ir por arriba. Entonces ahora sí, nuestro intervalo de integración va de menos 2 a 4. Aplicamos valor absoluto, invertimos los segmentos que se tienen que invertir y entonces esas serían las regiones que nosotros debemos calcular. Entonces para esto la integral del área real va a quedar propuesta como la integral que va de menos 2 a 4 del valor absoluto de f de x. Por tanto, nos va a quedar menos la integral de menos 2 a menos 1 de f de x más la integral que va de menos 1 a 0 de f de x, menos la integral que va de 0 a 2 de f de x, más la integral que va de 2 a 4 de f de x. Invertimos tanto la primera como la tercera integral, y entonces el área real nos va a quedar como la integral que va de menos 1 a menos 2, más la integral que va de menos 1 a 0, más la integral que va de 2 a 0, más la integral que va de 2 a 4. Por tanto, una vez más, bueno, nos quedan encarados valores, ¿sí? Como serían esos tres con sus respectivos pares. Y entonces ahora sí nos quedaría la primitiva que va a estar evaluada de menos 1 a menos 2, luego de menos 1 a 0, luego de 2 a 0 y luego de 2 a 4. Entonces, como decíamos, se emparejan esos tres. Y nos va a quedar entonces la primitiva evaluada en menos 2, va a ser positiva porque está en la parte superior. Luego vamos con el siguiente, con esos dos, sería menos 2 veces la primitiva evaluada en menos 1. Luego nos vamos con los siguientes, más 2 veces la primitiva evaluada en 0. Con los siguientes, menos 2 veces la primitiva evaluada en 2. Y con el último sería más la primitiva evaluada en 0, una sola vez. ¿Quién va a ser la primitiva en este caso? Bueno, vamos a realizar primeramente el producto de esos tres factores. Y entonces la función original nos quedaría como x cúbica menos x cuadrada menos 2x. Por tanto, lo voy a poner aquí abajo, la primitiva nos va a quedar como x cuarta sobre 4 menos x cúbica sobre 3 menos x cuadrada. Entonces, evaluamos la primitiva en menos 2, en menos 1, en 0, en 2 y en 4. Ya evaluadas, la primera nos va a dar 2.6 testado, la siguiente nos va a dar menos 0.416 testado, la siguiente sería 0, la siguiente sería menos 2.6 testado y por último nos daría 26.6 testado. Ahora sí, sustituimos los valores, sería la primitiva evaluada en menos 2, sería 2.6 testado, menos 2 veces la primitiva evaluada en menos 1, que sería menos 2 por menos 0.416 testado, más 2 veces la primitiva evaluada en 0, menos 2 veces la primitiva evaluada en 2 y la primitiva evaluada en 4. Eso nos va a dar entonces un área real aproximada de 35.5 unidades cuadradas, haciendo ya esta operación. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Sé que se extiende un poco y en esta metodología lo más complicado precisamente es estar evaluando la función tantas veces que según lo indiquen. Eso sería lo más complicado. Pero el principio relativamente sencillo. Les deseo, entonces, ya para finalizar y despedirme, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.